Buenas bendiciones para todos. Damos gracias a Dios nuevamente por esta nueva oportunidad que nos concede de estar nuevamente a través de este medio, compartiendo este nuevo capítulo 5 del libro de los Hechos. Son bendiciones para todos y saludos. Tenemos en la pizarra entonces de la manera que vamos a estar desarrollando este capítulo 5 del libro de los Hechos. Y lo estoy haciendo por contextos. Estoy tratando de llevar el tema, el subtema o el subtítulo a través de contextos para hacerlo más fácil para poderlo entender, para poder retener la enseñanza. Este capítulo 5 de Hechos lo hemos titulado, Hechos capítulo 5, lo titulamos La iglesia crece a pesar de la oposición. Punto número 1. Habla aquí entonces de mentir al Espíritu Santo. Y como dije, el contexto se encuentra desde el versículo 1 al versículo 11. Número 2. Poder demostrado por milagros y señales. Del versículo 12 al versículo 16. Número 3, tenemos los apóstoles prisioneros son liberados. Contamos en el contexto del versículo 17 al versículo 21. Número 4, los apóstoles son juzgados nuevamente. Verso 22 al 32. Número 5, el consejo de Gamaliel. Versículo 33 al versículo 39. Y punto número 6, los apóstoles son azotados. Versículo 40 al 42. Bien, comenzamos leyendo entonces el capítulo 5 del libro de Hechos, dándole primeramente gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y la palabra de Dios grabada en esta página lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Vamos a estar leyendo primeramente, donde habla de lo que es mentir al Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, vendió una heredad. Sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Verso 1 y verso 2 habla entonces de una pareja de creyentes llamados Ananías y Zafira. Eran parte de la iglesia, eran parte del cristianismo, de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. Esta pareja parece que era una pareja pudiente, dice que tenía propiedad. Vendieron esta propiedad y trajeron una parte de la heredad frente a los apóstoles. El versículo dice que solamente trajeron una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Se parece que ellos deseaban tener la misma reputación que tenía Bernabé, lo que leímos la semana pasada en el video pasado, donde en el capítulo 4, los últimos versículos 36 y 37, habla de un hombre llamado José. Vamos a leer, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Dios es hijo de consolación, era levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé era un hombre que tenía una gran reputación, un gran testimonio frente a la iglesia creciente. Y ahora parece que Ananías y Zafira, a ver la reputación, a ver el carácter de este hombre llamado Bernabé, parece que ellos quisieron tener la misma reputación, el mismo carácter, pero lamentablemente no lo hicieron de la manera correcta. Se la mira que, aunque desearon ser como Bernabé, ser sobresalir o ser admirados o ser piadosos frente a la iglesia, pero sus intenciones fueron totalmente diferentes. Versículo 3 dice: dijo Pedro
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Aquí de alguna manera Dios le revela a Pedro lo que había acontecido con esta pareja, cómo vendieron una heredad y sustrajeron del precio. La palabra sustraer es como que robaron, como que hicieron una promesa y no la cumplieron. So, Ananías y Zafira eran creyentes, repetimos, creían en Jesucristo, eran parte de ese crecimiento en la iglesia. Sin embargo, se dieron ante la tentación. So, Satanás trajo en su mente lo que es el orgullo, querían aparentar ser como era Bernabé, y también trajo sobre su mente lo que es la avaricia, es decir, la vida y el dinero juntos. So, decidieron entonces sustraer una parte de este dinero. Fíjese bien la palabra que usa aquí Lucas. Dice, ¿por qué llenó? Es la misma palabra que está usando Lucas para referirse a la llenura del Espíritu Santo. Dice Pedro lleno del Espíritu Santo, o los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Ahora usa la palabra o el término lleno. Dice ahora, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? So, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay cabida para que entre Satanás o entre alguna otra fuerza, otra ataque maligno, porque está lleno del Espíritu. Cuando algo está lleno, quiere decir que está lleno, no cabe nada más. Pero también es lo contrario. Cuando Satanás llenó el corazón de Ananías, que decir entonces que no había cabida para nada más. Ya su mente, su corazón estaban centrados sobre esa llenura. Satanás llena el corazón de Ananías y Zafira y ceden a la tentación, y entonces caen en lo que es el orgullo, aparentando lo que no eran, y caen en lo que es la avaricia. Ellos tenían el poder, ¿verdad?, para retener su dinero, pero decidieron entonces aparentar, mintieron, dijeron que habían dado todo cuando realmente se habían retenido una parte. Satanás, ¿verdad?, se le conoce como el padre de mentira en el libro de Juan, capítulo 8. Creo que el versículo 40 y algo en adelante menciona que Satanás es el padre de toda mentira. Nosotros escogemos entonces si somos llenos del Espíritu Santo o cedemos entonces y somos llenos de lo que Satanás nos propone, lo que Satanás nos presenta. Tenemos la capacidad para decidir mantenernos puros, limpios, santificados por la palabra a través del Espíritu en nuestras vidas, o tenemos la capacidad o la habilidad para escoger si deseamos entonces caer en la tentación, caer en el pecado y desviarnos de todo lo que es la santificación a través de la palabra. El maligno tienta a Ananías y a Zafira y con sus pensamientos hace que se desviaran de lo que habían prometido, haciendo caer en esa tentación de avaricia y tentación de lo que es el orgullo. Ellos mienten. Pedro hace énfasis, le dice, ¿por qué mintieron? Mintieron al Espíritu Santo. Versículo 4. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Le hace una pregunta. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mintió a Dios, o mintió al Espíritu de Dios. Que se considera lo que es el pecado. Mintieron de una manera, ya lo habían premeditado, ya de una manera premeditada. Ya ellos estaban conscientes de que esto era pecado, y aún así se dieron a este pecado y mienten, no a Pedro, no a la iglesia, sino que mienten directamente a Dios, porque Dios está mirando, no hay nada oculto ante Dios que no haya de saberse. Si esto adquiere entonces que cayeran en el pecado de lo que es la ambición, lo que es el orgullo, lo que es la mentira. Detrás de toda mentira está Satanás, y Satanás siempre estará atacando a el creyente. En todo lo que haga el creyente, siempre Satanás
estará atacándolo, estará tentándolo para hacerlo tropezar, para hacerle caer. Esta enseñanza, aunque seamos parte de la iglesia, aunque andemos con Dios, Satanás no está cruzado de mano. Versículo 4. Leemos: reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. No se separa el Dios Padre, no se separa a Dios Hijo, y no se separa a Dios Espíritu Santo. Cuando le mientes a Dios Padre, le mientes a Dios Hijo, le mientes al Espíritu Santo. Cuando le mientes a Dios Hijo, le mientes a Dios Padre, le mientes a Dios Espíritu Santo. Cuando mientes al Espíritu Santo, le mientes a Dios Padre y le mientes a Dios Hijo. No hay una separación porque Dios es un solo Dios. La mentira es directamente entonces a Dios, aunque menciona aquí la persona del Espíritu Santo. Estaba en tu poder, dice Pedro. La propiedad era tuya, estaba en tu poder. Se podía quedarte con toda la venta que habías hecho por esta propiedad. No tienes necesidad de mentir, de llegar a donde llegaste. Cometiste un pecado por el orgullo, por la avaricia, por la tentación. El problema era que querían era ser bien vistos frente a la iglesia. Repito, Bernabé tenía un título, tenía una reputación, tenía un carácter, tenía un testimonio limpio, ¿verdad?, cristalino frente a la iglesia. Ananías y Zafira querían tener estar al mismo nivel que estaba Bernabé, pero lamentablemente lo hicieron de la manera incorrecta, de la manera equivocada. Dios le revela entonces a Pedro lo que había acontecido con Ananías y Zafira, y Dios entonces castiga. Dios castiga la mentira, Dios castiga la avaricia, Dios castiga el orgullo, Dios castiga la prepotencia. Versículos 5 al versículo 7. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Cayó y expiró. Esto parece, para algunos comentarios, dice que esto fue un castigo sumamente severo, el que Dios haya traído, darle muerte, a Ananías y a Zafira por el pecado de haber sustraído. La palabra sustraer es robar. Hiciste una promesa de entregar una cantidad de dinero. Si sustraes, se le llamaba entonces robo. Ellos robaron lo que ya le pertenecía, porque ya lo habían prometido, ya le pertenecía a la iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios castiga tan severamente a Ananías y Zafira? En el libro de Josué, capítulo 7, hay una historia donde Josué ya está al mando del pueblo de Israel y ellos iban a pelear con una ciudad llamada Ai, H-A-I de punto. Era una nación pequeña y Josué envía a sus guerreros, a sus capitanes a rodear la ciudad a ver a quién se iban a enfrentar. Como era una ciudad pequeña, los reportes de los guerreros o de los capitanes le dicen que con 2,000 hombres ellos podían, ¿verdad?, tomar la posesión de aquella ciudad llamada Ai. Fueron enviados a pelear con esta ciudad llamada Ai, y dice la Biblia que fracasaron. Dice que los de Ai se levantaron contra los 2,000 hombres enviados y mataron de ellos a unos 56, creo que mataron en ese ataque. Dice que los guerreros de Israel huyeron frente a los guerreros de Ai. Josué entonces, al saber esta derrota, el pueblo dice que el pueblo tembló, desfalleció, porque se tomaron con la sorpresa de que aunque era un pueblo pequeño, estaba capacitado para guerrear. Josué se postra ante su rostro, dice la palabra del Señor, y clama a Dios el por qué
por qué una ciudad tan pequeña, tan insignificante, según los ojos de Josué y según los ojos de los israelitas, cómo era posible que esta ciudad habían derrotado al ejército de Israel, a los que fueron a la guerra. Y Dios le habla a Josué diciéndole que había anatema, que había mentira, que había hurto, que habían violado sus mandamientos porque habían tomado del anatema. Y hay un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá creo que era, donde Acán era que había tomado unas posesiones, un manto babilónico, menciona la Biblia, unos lingotes de oro y un de plata, un lingote también de plata. Y esto lo escondió en su tienda, debajo de su tienda. Y esto trajo entonces que el pueblo de Israel, el pecado de Acán trajo la consecuencia de que la nación de Israel o el ejército de Israel sufriera por ese pecado. Murieron estas 50 personas por causa del pecado de Acán. El pecado no solamente afectó a Acán, sino que afectó a la nación de Israel como tal, a toda la nación de Israel completa. Dios entonces le envía a Josué a que comience a llamar a las tribus para identificar quién era que tenía este pecado. Comenzaron a llamar a las tribus y cayó la tribu de Judá. Comenzaron a llamar a las familias por la tribu de Judá hasta que llegaron a la tribu hasta la familia de Acán. Y Acán entonces confiesa cuando Acán está frente a Josué, confiesa entonces el pecado que había cometido. Josué capítulo 7 está la historia. Y entonces Josué pues, le hace llamar, lo cuestiona y hijo mío, cuéntame lo que has hecho. Acán cuenta toda lo que había acontecido, lo que había tomado. Van a la tienda de Acán. Esa tarde encuentran todas las cosas como Acán había dicho. Están escondidas todas debajo de la tienda de Acán. José manda a recoger todo lo que era de Acán, todas sus posesiones, toda su familia. Y esa es la Biblia que fue cuando lees esta historia, es una historia bien impactante. Porque no solamente muere Acán, sino que muere su familia completa. Su mujer, sus hijos, todo lo que poseía. Todo esto murieron a causa del pecado de Acán. O sea, Dios trajo temor, Dios trajo castigo como un ejemplo a la nación, lo costoso que era violar los mandamientos de Dios en ese entonces. Trae entonces temor a Israel, enseñanza de no pecar contra Dios, no tomar el anatema. Cuando Dios mandaba a Israel a luchar, Dios decía que destruyeran todo, que no tomaran nada, porque todo era anatema, todo era dedicado a los dioses o a los ídolos de esas naciones que eran paganas. Ahora dentro de la iglesia, en este tiempo ahora del libro de los Hechos, se compara entonces mucho la historia de Acán, el castigo de Acán, con ahora el castigo de Ananías y Zafira. Dios trajo este castigo para mostrar a la iglesia que no se podía mentir a Dios. Cuando se prometía algo a Dios, era mejor cumplir a lo que se le había prometido a Dios. También en el libro de Proverbios capítulo 6, vamos a leer para acá, Proverbios capítulo 6, menciona las 6 cosas que Dios aborrece. Y entre ellas está la mentira, que fue lo que hizo, es lo que estaba haciendo, lo que hizo Ananías y Zafira. En el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16, Proverbios 6, 16 al 19, voy a leer cómo sigue. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mar, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. También quiero leer en el libro de Eclesiastés capítulo 5, que habla de cuando se le hace promesas a Dios. Como cuando hace una promesa a Dios, mejor vale que cumplas, porque Dios castiga severamente, es lo que pasará con Ananías y Zafira, por no cumplir esa promesa. Eclesiastés capítulo 5 lee como sigue:
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben lo que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque el de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ahora escucha bien el versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no cumplas lo que prometes. No des que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. Eclesiastés capítulo 5. Cuando a Dios prometes, es mejor que cumplas o no prometas lo que no puede cumplir, porque Dios la castiga severamente. Es lo que aconteció ahora aquí en este capítulo 5 del libro de Hechos, con la historia de Ananías y Zafira. También dice que la iglesia estaba vulnerable, estaba en sus comienzos, estaba corriendo en lo que se llama un peligro espiritual. O sea, si Dios no castiga, si Dios no refrena a tiempo este pecado de Ananías y Zafira, posiblemente este pecado volvería a repetirse. Es lo que pasa allá con el tiempo de Acán. O sea, cuando Acán pecó, que tomó del anatema, si Dios no hubiese refrenado eso a tiempo, entonces el pueblo hubiese continuado pecando. O sea, Dios prometió entonces, Jesús promete en el libro de Mateo capítulo 16, 18, que Él era, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Todo lo que se levanta para atacar o obstruir la obra de la iglesia, Dios lo ha de quitar del medio. So, Dios disciplina para asegurar la pureza, la santificación y la vida espiritual de cada creyente. So, Dios entonces toma este paso y castiga severamente a Ananías y Zafira con la muerte, para que todo el pueblo, la iglesia que estaba en su comienzo, estaba en su nacimiento, tuviera temor de Dios, de prometer y cumplir. Estaba escrito en el Viejo Testamento. O sea, no era algo nuevo, no era algo que estaba comenzando a enseñar, sino era algo que ya estaba escrito en el Viejo Testamento, donde debería de proseguir. Versículo 8, lee como sigue. Entonces Pedro le dijo, dime, ahora Pedro le habla a Zafira. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendites en tanto la heredad? La otra pregunta. Y ella dijo, sí, en tanto. So Pedro le da ahora a la esposa de Ananías, a Zafira, le da la oportunidad de decir la verdad, de contar la verdad, qué fue lo que pasó con el dinero de esa propiedad. Zafira no pagó por el pecado de su esposo, sino que ella también pecó, porque ella estuvo consciente o estuvo de acuerdo, cuando leímos al principio, estuvo de acuerdo con callar de que habían sustraído del precio en lo que había vendido esa propiedad. So, cada cual pecó. So, Ananías pagó por su pecado y ahora Zafira paga por su pecado. Zafira era responsable, tanto como lo fue Ananías, de su propia relación con Dios. Cuando ella comete el mismo pecado de rebelión, el pecado de la avaricia, el pecado de la mentira, el pecado del engaño, al igual que su marido, era merecedora del mismo castigo. Ahora bien, cuando Pedro le habla a ellos, Pedro no es que Pedro no produce juicio sobre ellos, no es Pedro. Pedro simplemente le está corrigiendo, le está concientizando, haciendo la pregunta, y Dios ejecuta el eliminarlos. Pedro no hace ninguna reprensión, simplemente le está corriendo, le está interrogando, pero el que decide quitarlo del medio es Dios mismo. Posiblemente hasta Pedro se quedó atónito cuando vio el poder de Dios actuando de esta manera, de quitar del medio todo lo que quería perturbar
la iglesia. Esto es un ataque interno, un ataque de adentro. Primeramente la iglesia era atacada de afuera por los fariseos, por los saduceos, pero ahora esto es un ataque interno, un ataque llamado mentira, llamado avaricia, llamado orgullo, llamado prepotencia. Si Dios lo corrige, lo detiene en el mismo momento donde está tratando de comenzar o tratando de desarrollarse. Versículo 9. Pero le dijo, ¿por qué conveniste? La otra pregunta, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Pedro ahora le dice lo que le aconteció a su marido, le recarga, o sea, el mismo castigo, la misma situación que sucede con tu marido, ahora sucederá también contigo. O sea, ya Dios le reveló a Pedro de alguna manera este pecado que habían cometido Ananías y Zafira. No se puede desafiar a Dios, no se puede desafiar a su Espíritu Santo, no se puede desafiar a la persona de Jesucristo, porque Dios es soberano. Nosotros siempre somos sus vasos, somos sus instrumentos. Dios es quien tiene poder para dar la vida y para quitar la vida para salvar la vida, para condenar la vida. Tentar al Espíritu Santo era un desafío al Señor para que contrarrestaba, que atacaba el crecimiento de la iglesia de aquel entonces. Versículo 10, versículo 11. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor. Aquí la palabra temor posiblemente se refiera a gran respeto, que algunos creen que se refiere al gran respeto, pero otros creen que la palabra temor aquí sí encierra miedo. Cierra el miedo porque el versículo 13, vamos a ver más adelante, que dice que muchos de aquellas personas dejaron de juntarse con los apóstoles. Son las cosas que estaban sucediendo, produjeron gran temor para aquellos que sí. Si lo miramos desde este punto de vista, el temor para los creyentes, la palabra temor viene siendo respeto, admiración, respeto a Dios. Pero gran temor vino también la palabra miedo, temor, aquellos que no eran obedientes a la palabra de Dios, como en el caso de Ananías y Zafira. Ellos no eran obedientes, no tomaban la fe, ¿verdad?, al nivel que debían de tomarla, sino que tentaron, jugaron, mintieron, engañaron, aparentaron, y esa falta de temor a Dios hizo que perdieran su vida. Su evidencia de gran respeto que Ananías y Zafira tenían entre los creyentes. Si Dios fue tan severo con estos creyentes, los demás sabrían que tendrían que poner más atención en sus pasos. Repetimos, Ananías y Zafira eran creyentes, y parece que eran creyentes, parece que eran bastante efectivos en la iglesia, bastante conocidos. Parece que era una pareja bastante conocida dentro del cuerpo de creyentes, y parece que eran admirados y respetados, pero en esta ocasión mintieron a Dios, y Dios, aunque eran personas que posiblemente sobresalían o tenían alguna posición, algún liderazgo dentro de la iglesia, aún así Dios los quita del medio. Le dio Dios ejemplo que no importa la posición a la cual Dios nos lleve, donde Dios nos eleve, si pecamos, hay pecado, ¿la?, que Dios castiga con la muerte. Hoy día tenemos el privilegio, tenemos la bendición de que pecamos y que ya Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Y Dios, por ese sacrificio en la cruz de Calvario, Dios hoy día no mata o Dios no destruye como Dios lo hacía en aquel entonces. Aunque aquí es en el comienzo de la iglesia, y aquí habla después de Jesucristo, habla del comienzo de cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Y Dios en ese comienzo, sí, Dios parece que todavía Dios, se enseña aquí este capítulo 5, que sí todavía Dios castigaba, ¿verdad?, severamente con muerte cuando una persona pecaba de una manera consciente. Maquinaba su mente, preparaba su mente para cometer este tipo de pecado, donde Dios frenó este pecado con la muerte de ellos. Por eso dice que vino gran temor sobre toda la iglesia,
y sobre todo aquellos que oyeron estas cosas que habían acontecido con Ananías y Zafira. Tanto Pedro como los jóvenes, como la iglesia, ¿verdad? Posiblemente quedaron sorprendidos de cómo Dios, ¿verdad?, ejecutó eliminar, ¿verdad?, a esta pareja por haber mentido, por haber caído en esta tentación de lo que es la vanidad, lo que es la avaricia, lo que es la prepotencia, y querer aparentar lo que realmente no eran. Tratar de ser como lo es, como se describe que lo era Bernabé en los versículos 36 y 37 del capítulo 4. Versículo 12. Aquí comienza a hablar entonces de los milagros y señales que eran hechas a través de los apóstoles. Lee como sigue, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Las señales que menciona aquí se refiere mayormente a los hechos sobrenaturales que apuntan a la advertencia, a la instrucción, al aliento que viene de Dios. Estas señales que estaban sucediendo en ese entonces, todas venían, ¿verdad?, de Dios a través del Espíritu Santo. La señal da credibilidad a lo que se dice que proviene de Dios. En el libro de Marcos leímos que Cristo le dijo a ellos: id a ser discípulos y estas señales os acompañarán. El testimonio de los discípulos no solamente estaba basado en su fruto, no solamente estaba basado en la enseñanza, sino que había señales que le acompañaban, porque ya hemos mencionado anteriormente donde señalamos que no estaba escrito el Nuevo Testamento. La manera de comprobar de que Dios estaba dentro de ellos a través del Espíritu Santo era a través de señales, de prodigios, de maravillas, de sanidades, de milagros, de prédica y de poder. Ahora todo esto está aconteciendo porque el Espíritu de Dios estaba presente, dando testimonio de que esta iglesia, de que estos hombres eran realmente seguidores y servidores del Dios Altísimo. Los prodigios hablan de la respuesta a las señales. Por su naturaleza, un prodigio causa asombro a los que lo ven o lo escuchan. Dios proporciona las señales y los prodigios como confirmación a su palabra. Dios respalda su palabra, lo que le había prometido yo anteriormente en el libro de Marcos capítulo 16, ahora se hace realidad frente a los ojos de toda la nación del pueblo de Israel. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo se alababa grandemente. Lo que acabo de mencionar. Este temor causó que muchos se alejaran de los apóstoles, que no compartieran con ellos, que no vivieran con ellos, y le tenían ya miedo. Se apartaron de los apóstoles, pero gran parte del pueblo, mayormente del pueblo creyente, parece que alababan grandemente a los apóstoles por lo que estaban haciendo. Porque Dios estaba manifestándose a través de estas señales, de estos prodigios y de todo esto que está aconteciendo dentro del nacimiento y el crecimiento de la iglesia en ese entonces. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Aunque había miedo y había admiración, no solamente el miedo con Dios en la iglesia, producto de la disciplina, sino también se unió una gran cantidad de los que creían en el Señor. Repito, miedo para aquellos que no creían en el Señor, pero temor, respeto, admiración, alabanza para aquellos que sí creían y aceptaban al Señor. Se veían en los apóstoles la mano de Dios obrando día tras día. Versículo 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. En el mundo antiguo había prácticas paganas donde
algunos comentaristas enseñan que a través de lo que nosotros conocemos, lo que es el espiritismo, la hechicería, la brujería, la Biblia habla de los encantadores, de los adivinos de aquel entonces, que hacían este tipo de hechizos o de espiritualismo que le llaman. Y ellos podían hacer ciertos, sus poderes eran limitados porque podían hacer ciertas cosas. Contamos en el tiempo de cuando Moisés está frente a Faraón, que Moisés sale las culebras, dice que los magos de los egipcios también hicieron parte de esas señales que hacía Moisés, porque Satanás tiene un poder limitado, pero sí lo tiene. Muchos creían entonces que para el tiempo de los apóstoles, creían que los espíritus de la sombra de los muertos, de los creyentes, de los que practicaban ese tipo de cosas, de los paganos, que la sombra de ellos hacían milagros. Entonces, esta creencia también estaba dentro de la iglesia. Si no es la sombra, no es ni era Pedro. Hay una alabanza que dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, sino era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. El que hace la obra, el que hace el milagro, es Dios, aunque Dios use la sombra, aunque Dios usaba el aceite, aunque Dios usaba otro tipo de medidas, pero el que hace la obra es Dios. En el mundo antiguo, las personas tenían la creencia de que la sombra de alguien poseía poderes curativos. Está hablando entonces de lo que era la magia de aquel entonces. Pero también la iglesia tenía esta creencia. Y Dios se manifestó. No es cuestión de magia, no es cuestión de Pedro, repetimos, sino que es cuestión de que Dios lo había prometido. Repetimos en el libro de Marcos, capítulo 16. Dice que sanarían a los enfermos, echarían fuera demonios, tomarían cosas mortíferas y nada le hacía daño. Todas estas señales seguirán aquellos que han creído en mi nombre. Todo esto se cumple por la palabra dicha por Cristo mismo en el libro de Marcos, capítulo 16. Hay una mezcla de lo que es el paganismo, lo que es la magia, con realmente lo que es la creencia y las palabras de Jesucristo. Ahora Pedro pasaba, las personas sacaban a los enfermos a las calles para que, dice aquí que aunque por lo menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos, para que hubiese sanidad. La gente de la que aquí se habla, posiblemente habían cristianos y no habían cristianos. Las personas sacaban a los enfermos a la calle, afuera, para que cuando pasara Pedro, la sombra de Pedro cayera sobre ellos y fueran sanos. Dice que había posiblemente personas que eran creyentes y personas que no eran creyentes y creían en este tipo de práctica, de que la sombra de la persona podía traer curación a la persona que estaba enferma. Son personas, tal vez son personas que creen que Pedro iniciaba una nueva relación, una nueva religión con poderes mágicos. La gente hace prevalecer sus supersticiones sobre esta nueva fe. Según este comentarista, cree entonces que las personas que mayormente sacaban a los enfermos a las calles eran las personas que no eran creyentes. Veían en Pedro, ya conocían el testimonio de Pedro, los apóstoles, sabían que habían poderes en ellos, pero habían como que eran hombres que tenían magia. Más adelante vamos a ver a un mago llamado Bar Jesús, en el capítulo 8. Estaremos leyendo algo de que sí existía la magia y sí habían poderes limitados, pero sí habían poderes, habían curaciones, este tipo de prácticas las había en aquel entonces. Hay una confusión todavía porque están haciendo la iglesia, pero ahora Pedro y los apóstoles, ellos hablan, ellos hacen estas señales, hacen estos milagros, pero su palabra dice que lo hacen en el nombre de Jesucristo. Llevan el mensaje de Jesucristo, aunque la sombra de Pedro no es la sombra de Pedro, sino el Espíritu a través de Pedro. Pero Pedro está diciendo con su boca que no es su sombra, ni es su nombre, ni es Pedro, sino que es en el nombre de Jesucristo. Llevaba el mensaje hablado y el fruto, las señales, los prodigios, porque ya Jesús lo había predicho. Repetimos una vez más, Marcos capítulo 16. Todas estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Se cumple la palabra de Cristo en los apóstoles. Versículo 16. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Lo que Dios estaba haciendo no era solamente sanando a personas, sino que también las personas que estaban endemoniadas o tenían espíritus inmundos eran sanados. Es prácticamente
o exactamente o idénticamente el mismo ministerio que tenía Jesucristo. Cuando Cristo estaba en el mundo, precisamente hacía lo mismo. O sea, el Espíritu de Cristo ahora está en la iglesia, en los apóstoles, y están llamados a hacer lo mismo, porque no es la iglesia, no es los apóstoles, no es Pedro, no somos nosotros, es el mismo Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. Todos eran sanados, dice, hacen milagros por medio de los apóstoles. Dios haciendo milagros por medio de los apóstoles, trayendo la recuperación física y echando fuera los demonios, dando testimonio de que Dios estaba presente en los apóstoles y en todo aquel que le había recibido, todos los creyentes. Versículo 17 al versículo 21, aquí habla entonces de los apóstoles, ahora son prisioneros y al mismo tiempo son liberados. Leemos entonces versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mientras Dios hacía milagros y prodigios y señales y represión de demonios, los saduceos, ¿verdad?, que ya lo mencionamos en el capítulo anterior, que eran los que se oponían juntamente con los fariseos, el Sanedrín, compuesto por 70 hombres, se oponían, estaban llenos de celos porque veían cómo Dios, a través de los apóstoles, hacía estas grandes señales. Los saduceos se llenaron de celos al verse amenazados con las enseñanzas de los apóstoles. La gente simpatizaba con los apóstoles, con sus enseñanzas, porque no solamente hablaban, sino que daban fruto de lo que estaban diciendo. Había prueba de que habían personas siendo sanadas, habían pruebas de que habían personas siendo limpias, había personas convirtiéndose al evangelio, había personas que habían sido, le habían salido de ellos, los espíritus inmundos salían de ellos. Ese poder renovador, ese poder lleno de misericordia de Dios se había derramado y causa entonces en los saduceos lo que eran los celos. Desafiaban los saduceos a este movimiento del cristianismo, rechazado por los saduceos porque estaban atrayendo a las multitudes por la resurrección del Mesías. Traía a conciencia que ellos habían matado a el Mesías. Y en el nombre de Jesucristo, que era el Mesías, que ellos rechazaron, ahora sucedían estos milagros, estas señales y estos prodigios, y esto le llena a ellos, ¿verdad?, totalmente de celos y quieren oponerse, quieren opacar. Ahora tienen a un Cristo. Pensaron que habían terminado con el Cristo, pero la Biblia demuestra, Dios lo demuestra, que nunca terminaron con el Cristo. No terminaron con el Jesús, sino que todavía prosigue, aunque no físicamente, pero todavía su nombre, Jesucristo, sigue siendo mencionado, sigue atrayendo multitudes, sigue echando fuera demonios, sigue sanando enfermos en nombre de Jesucristo. Todos hacían en nombre de Jesucristo. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es la segunda vez que por estos celos, por estos resentimientos, vuelven ellos a privar de libertad a los apóstoles y los llevan a la cárcel. El encarcelamiento de los apóstoles fue un hecho común durante los primeros años de la iglesia. Fueron muchas veces que ellos fueron perseguidos y fueron puestos en la cárcel por hacer estas señales, estos prodigios y por proclamar el evangelio y mencionar el nombre de Jesucristo. Eran azotados, eran metidos presos, fueron aserrados, fueron asesinados por predicar en nombre de Jesucristo. La persecución por predicar fue, es y será. Siempre habrá persecución contra la iglesia
de Jesucristo, porque está escrito. O sea, porque el mundo no puede recibirlo. Solamente aquellos que le han recibido entienden el poder que hay en la persona de Jesucristo. Y todo lo que se levanta contra esto, entonces nos trae persecución, nos obstaculiza o nos quiere obstaculizar el camino, pero la Biblia enseña que en el nombre de Jesucristo siempre habrá victoria, siempre habrá triunfo. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, un ángel del Señor, o sea, Dios no abandona a los suyos. Estaban presos por segunda vez. No sabemos lo que le hubiese acontecido en esta ocasión donde los ponen presos, porque ellos querían matarle. O sea, van a matarlos como mataron al Mesías. Pero ahora Dios envía un ángel por la noche, abriendo las puertas de noche. El ángel es un mensajero, es un ser celestial. O sea, Dios por obra sobrenatural a través de un ángel manda entonces a este ángel, y este ángel abre la puerta de la cárcel y trae libertad a los apóstoles. Son los saduceos, el concilio, el Sanedrín, priva a los apóstoles de su libertad por predicar el evangelio, pero Dios, que es la autoridad máxima, envía un ángel desde los cielos y liberta a sus seguidores, liberta a sus hombres, liberta a sus apóstoles, dándole libertad para que continúen predicando el evangelio. Son los ángeles, se les conoce como seres mensajeros a la orden de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. Todavía los ángeles siguen siendo esos mensajeros que Dios tenía para situaciones como esta. No todo el tiempo estos ángeles vinieron a libertar. O sea, hay ocasiones donde Dios permite entonces que el apóstol o el creyente pues pasase por martirio, pasase por la muerte, pasara por el desprecio, pasara por el rechazo. Muchos de ellos, de estos hombres, perdieron la vida. Pero en estos momentos a Dios todavía le plació liberar por medio de este ángel a los apóstoles, sacándolos de la cárcel. Versículo 20. El ángel le dice, id y puestos en pies en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel ahora le da a ellos un mensaje. El mensaje que le está dando es id. El ángel no le dice escapen por su vida. Tengan en cuenta que las órdenes del ángel no son las que escapen de la ciudad o que escapen de su vida, sino que vuelvan al templo, al lugar donde ya fueron arrestados, al lugar donde ya fueron amenazados, para que continuaran hablándole a la nación de Israel, para que continuaran hablándole al pueblo las palabras del evangelio. Los discípulos regresan al lugar donde fueron arrestados, consideraban como un testimonio manifiesto para los líderes judíos y el público en general de que estos hombres estaban dispuestos a morir por la verdad que proclamaban. Si a uno lo arrestan lógicamente en un lugar, te amenazan de muerte, pues lógicamente a ese lugar tú no vas a volver. Pero ahora el mensaje que le dan es que vuelvan al lugar donde fueron arrestados, al lugar donde fueron amenazados, continúen hablando la palabra de Dios, sabiendo que estaban amenazados y que podían morir en cualquier momento. Pero ellos obedientemente regresan al templo y continúan orando. Cuando hablamos del templo, hablamos del pórtico de Salomón, lo que ya mencionamos ya anteriormente en uno de los videos pasados, donde se habla de la puerta de la hermosa, que es la puerta frontal. Se pasa a la puerta de la hermosa y lo que está siguiente hay una forma en el edificio donde muestra como si fuera un pasillo con un tejado, donde eso se le conoce como que es el pórtico de Salomón. Ahí es donde se reunían los discípulos. La iglesia, el comienzo de la iglesia, ahí es donde ellos se reunían. Del versículo 21 al versículo 25 leemos: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban,
Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que con él estaban, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero, versículo 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Todo el gobierno de Israel, aquí menciona a los alguaciles, menciona a los sacerdotes, al sumo sacerdote, menciona al guardia, menciona a los ancianos, todos los que eran parte de este gobierno, de este Sanedrín, se levantaron la mañana siguiente para traer a los apóstoles frente a ellos, ¿verdad? Para volverle a enfrentarle, a amenazarle, a intimidarle, pero se dan con la sorpresa de que aunque todo estaba bajo seguridad, los guardas en su lugar, nadie se enteró de que los discípulos estaban fuera. De esa manera tan milagrosa es que Dios se la sacó a los apóstoles de la cárcel, y ninguna de estas guardias, de esta vigilancia, se dio cuenta de lo que Dios había hecho a sacarlos de la cárcel y llevarlos nuevamente hacia el templo. Hasta que en el versículo 25 menciona entonces que vino uno y les dio la noticia: de aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan a el pueblo. Mientras el concilio se reunía para discutir los problemas, sus prisioneros estaban en el templo enseñando al pueblo. Salen de la cárcel, inmediatamente al día siguiente hacen lo que el ángel le había ordenado. Fueron a predicar, o continuaron predicando en el templo, en el pórtico de Salomón, frente a estas autoridades, frente a este poderío, frente a esta fuerza maligna que se levantaba contra ellos. No había ningún temor en los apóstoles, porque sabían y estaban 100% seguros de que Dios estaba con ellos. No había temor en su vida. No tenían ningún temor de que fueran a matarle, a morir. Hay una transformación. Cuando leemos en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 27 al versículo 50, menciona de que los apóstoles, es una profecía también dada en el libro de Zacarías. Vamos a leerlo, donde mencionaba: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Vamos a leer el versículo 27. Estoy aquí en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. No voy a leer todos porque es del 27 al 50. Solamente voy a leer el 27, quizás el 50. Dice el versículo 27 de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Esto se profetizó a través de Zacarías, uno de los profetas menores. Zacarías es el libro antes de Malaquías. Zacarías capítulo 13, versículo 7, ya se había profetizado de que cuando Cristo fuera a la crucifixión, su equipo de hombres, sus discípulos, sus apóstoles, lo abandonarían. Todos se dispersarían, todos se irían y lo dejarían solo. En el versículo 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso fue lo que aconteció con los apóstoles antes de ser transformados por el poder del Espíritu Santo, en el cual se registra en el libro de Hechos, capítulo 2. El miedo pudo más, y a la hora de la muerte
de nuestro Señor Jesucristo, a la hora de la persecución, a la hora del maltrato, de enfrentar el concilio, ellos se dispersaron dejando al Señor totalmente solo. Ahora ellos están llenos de un poder transformador y ahora están frente a el gobierno de una manera retando al gobierno de los saduceos, de los celotes y de los fariseos, de que no le tienen el miedo que le tenían al principio cuando estaba Jesús en vida. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, es un versículo, ¿verdad?, que enseña, que Cristo le enseñó a ellos, y ahora este versículo se está haciendo real en la vida de los apóstoles. Hay una total transformación de lo que fueron a lo que son ahora. 50 y tantos días después o antes, estaban llenos de miedo, dejaron al Señor solo, pero ahora 50 días después de la resurrección de Cristo, o quizá un poco más adelante, ahora ellos están llenos de ese poder que tenía el mismo Jesucristo y ahora no temen enfrentar a aquellos que asesinaron o mataron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 10, 28 lee como sigue. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora los apóstoles, repetimos, no temen a aquellos que pueden matar el cuerpo, más el alma no pueden matar, no pueden hacer absolutamente en contra de el alma. Están llenos ahora de ese poder transformador que trae Dios a través del Espíritu. Se cumplen ellos ahora lo que Cristo le dio: me seréis testigos en Jerusalén. Todo esto que estamos leyendo, estos primeros capítulos, todo esto está sucediendo dentro de Jerusalén, donde Dios le dijo que primeramente fueran testigos dentro de Jerusalén, donde mataron a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26 dice: entonces fue jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora va el jefe de los alguaciles, que eran los que mandaban, eran los que ponían el orden, eran los que reprendían, pero ahora van sumisos, mansos, tranquilos. Dice que no fueron con ningún tipo de violencia. Acuérdense, cuando fueron a arrestar a Cristo fueron con violencia, con palos y con amenazas, con piedras, cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo para llevarlo frente a los sumos sacerdotes. Ahora van a los discípulos a buscarlos nuevamente al templo, pero van de una manera totalmente distinta. Ahora son impotentes. ¿Qué impotencia había ahora en el jefe y los alguaciles frente a los testigos de Dios? Lo que Dios hizo con los apóstoles, de alguna manera marcó también a los enemigos de los apóstoles. Fueron ahora con impotencia, fueron tranquilos nuevamente a traerlos frente al concilio, pero sin amenazarles, porque primeramente Dios los protegía, y segundo, dice aquí el texto, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. El pueblo admiraba y respetaba y protegía a los apóstoles. Versículos 27, versículos 28. Cuando lo trajeron, lo presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esta acusación se convierte al mismo tiempo como en un testimonio dado por el mismo sumo sacerdote. Aunque está acusando, pero al mismo tiempo se forma como un testimonio. Ustedes, ¿verdad?, quieren echar la sangre de ese hombre, no quieren ni pronunciar el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, por el desprecio que le tenían, pero es un testimonio. Ustedes lo mataron, como Pedro le dijo, ustedes lo mataron, y ahora su sangre es sobre ustedes. Una respuesta a la acusación de los discípulos
de que los líderes judíos crucificaron personalmente a Jesús. Versículo 30. También lo vimos en el capítulo 4, versículo 10. Ellos no se habían librado de Jesús. Jesús todavía estaba totalmente vivo. Jesús murió, se levantó, se le apareció a los que creyeron en él y ahora su nombre sigue sigue estando vivo en la vida de cada creyente. Ellos no se habían librado de Jesús todavía, por lo que se defendían cada vez más. O tenían temor de ese Jesús, de ese Jesucristo. Todavía ese nombre le causaba a ellos la gran temor. Ellos rehusaron aceptar a Jesús como Mesías porque no querían perder su autoridad, pero al mismo tiempo reconocían y sabían que lo que estaba sucediendo con los apóstoles era algo sobrenatural, era algo fuera de este mundo. Primeramente, hace la sanidad en el cojo y ahora de una manera milagrosa, sobrenatural, son librados de la cárcel y ninguna de las guardias, que era bastante, se cree que habían un total de 16 centinelas en las cárceles, desde adentro hacia afuera. Creo que había una cuestión de 16 hombres para custodiar las cárceles. Toda esa guardia fue burlada y Dios sacó a través de este ángel, sacó a los apóstoles fuera de la cárcel. Ahora ellos tienen más temor del nombre de Jesús, tienen temor del pueblo y tienen temor de los discípulos por lo que está aconteciendo, por lo que ellos están ejecutando día tras día, y también como la multitud comenzaba a llegar a los pies de los apóstoles por la prédica, por el testimonio, por el fruto, cómo se iban convirtiendo al cristianismo. Todo esto trajo celos y trajo resentimiento sobre este grupo de saduceos y fariseos. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso también lo leímos ya en el libro en el capítulo pasado, capítulo 4, versículo 19. Es necesario obedecer a Dios. Pedro pone a cargo en su debido contexto una acusación de desobediencia a la autoridad a Dios. Jesús, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a los apóstoles que recibirían poder para ser sus testigos. Palabras dadas por Cristo a los apóstoles antes de partir hacia el cielo. De lo que Pedro está ahora señalando o recalcando. Jesús nos dijo a nosotros que fuéramos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El concilio de estos fariseos y estos saduceos, o este Sanedrín, este gobierno, le dice a ellos ahora en el versículo 28: no mandamos estrictamente que nos enseñen en ese nombre, y habéis ahora llenado de vuestra doctrina a Jerusalén y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Para hacerlo más corto, Jesús le dijo a ellos que fueran testigos de su resurrección, de su muerte y resurrección, y ahora estos hombres le dicen a ellos que no prediquen en el nombre de Jesucristo. Y Pedro lo confronta diciéndole: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando la autoridad humana manda o autoriza o quiere ejercer algo que Dios previó, no se le debe obedecer a lo que es la autoridad humana. Se obedece primeramente a lo que es la autoridad celestial, la autoridad divina, porque toda la autoridad está sujeta a Dios. En el libro de Romanos, para que no hagan una mala interpretación, en el libro de Romanos hay un pasaje en el capítulo 13 de Romanos donde Pablo habla: someteos a toda autoridad. Capítulo 13 de Romanos, versículos 1 y 2. Vamos a leer. Romanos 13 dice, versículos 1 y 2:
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismo. Cuando Dios castiga a Israel, Dios lo manda a Babilonia. Allá había un hombre llamado Nabucodonosor que no le servía a Dios, sino que servía a dioses paganos. Pero Dios mandó a Israel a que se sometieran a la autoridad de Babilonia. Eso es lo que se refiere al apóstol Pablo. Hay autoridades que están puestas, todas las autoridades están puestas por Dios, aunque no le sirvan a Dios. Ahora, cuando una autoridad viola lo que Dios ha establecido, tú no obedeces a esa autoridad. Tú obedeces la autoridad de Dios primeramente, y luego entonces esa autoridad, siempre y cuando prosiga en esa enseñanza de desobedecer a Dios, no se obedece lo que esa autoridad quiere ejercer o quiere imponer. Se obedece a esa autoridad siempre y cuando se someta a lo que sí Dios ha establecido. Ahora esta autoridad por los saduceos y fariseos están diciendo que no se predique más en el nombre de Jesús. Cuando Jesús le dijo, prediquen en mi nombre. Pedro ahora dice, obedecemos a Dios y no obedecemos a la autoridad de ustedes. Versículo 30. Lee como sigue. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Huele Pedro ahora señalándole el pecado que habían cometido al matar a Jesucristo. Cuando Pedro habla de la palabra madero, se refiere a la cruz. Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 21 y está también en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Se usa el término madero, pero se refiere a la cruz del Calvario donde mataron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Pedro, ¿verdad?, imponente, con autoridad, sin ningún temor, vuelve a señalarle a ellos diciéndole, ustedes mataron a Jesús colgándole en un madero. El nombre de Jesús, ¿verdad?, sigue siendo mencionado, y a ellos esto le enfurecía. Y Pedro los acusa directamente, ustedes le mataron colgándole en un madero. Versículo 31, y versículo 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El mensaje de Pedro es prácticamente el mismo mensaje que Pedro presentó en el capítulo 2. Lo presenta ahora en el capítulo 4 y voy a presentarlo ahora en el capítulo 5. Pedro menciona a Jesús, a que ustedes colgaron un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra, y es el príncipe y es el salvador, para darle a Israel arrepentimiento, perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por obedecer a Dios, Dios da el Espíritu Santo. Esta declaración de Dios le ha exaltado con su diestra puede entenderse por el Sanarín como una referencia a la resurrección de Cristo. La ascensión de los apóstoles considera a Cristo resucitado como igual a Dios. Hay una comparación, hay una certeza, hay una afirmación, hay una seguridad de las palabras de los apóstoles. Este Jesucristo, a quien ustedes colgaron un madero, es el Mesías, ese Salvador, primeramente a Israel y luego a todas las naciones. Dios le ha hecho Señor y Salvador, sentándolo a su diestra. Pedro está firme en el mensaje que está declarando, porque es el Espíritu Santo que mora en Pedro por ser obediente
a las palabras de Cristo y hacer discípulos a todas las naciones. Pedro está discipulando a aquellos que son opositores, a aquellos que se están oponiendo a la obra redentora de Jesús. Aún así, Pedro le presenta el plan de salvación. Lo mismo que hizo Cristo, rechazado, despreciado por los saduceos, por los fariseos, por los celotes, por los esenios, por todo el Sanedrín, por los ancianos. Cristo siempre le llevó el mensaje. O sea, la enseñanza en este pasaje bíblico es que aunque estén en contra, aunque desprecien, el texto dice ir y hacer discípulos a todos. Cada persona está llamada a ser parte de lo que es el discipulado. Rechazado o aceptado ya queda de la persona, pero todos están llamados para ser discípulos. Y es lo que Pedro está en obediencia a las palabras de Cristo. Me seréis testigos. Ahora Pedro testifica en nombre de Jesucristo con poder, con autoridad, con firmeza, con seguridad de que Jesucristo es Dios, es el Mesías. Versículo 33. Aquí habla, entonces ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. La reacción de este mensaje de que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, vino, estuvo entre nosotros y ustedes lo mataron por su orgullo, por su posición, por la tradición, por no creerle. El concilio quería matarlos tal como lo hicieron con Cristo, lo harían más tarde con Esteban en el nombre de la religión. Más adelante, más o menos, entonces, como si los discípulos comienzan a caer, comienzan a matarlos. Vamos a ver más adelante algunos, aquí en el libro de los Hechos menciona a los que mataron en este concilio. La historia menciona entonces la muerte de algunos de los demás, pero algunos de ellos, el libro de los Hechos menciona cómo fue su muerte. Vamos a ver a Esteban en el capítulo 7, veremos a Jacob en el capítulo 12, pero ya llegaremos a esos capítulos y veremos a ver de qué manera mataron entonces ellos a estos discípulos de Jesucristo. Pero anhelaban poder matarle, pero Dios los protegía. Todavía no era el momento de que Pedro, ni Juan, ni todos los apóstoles, todavía no era el momento para que se le diera muerte. Se le dio muerte más adelante, pero todavía no era el momento. Todavía eran útiles para que la obra continuara creciendo. En el versículo 34 al versículo 39 habla de un personaje llamado Gamaliel. Aquí habla de lo que fue el consejo de Gamaliel. Versículo 34 lo lee como sigue. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel era un fariseo muy respetado, muy reconocido dentro de Jerusalén de aquel entonces. Dice la historia que era muy respetado, que era nieto de otro famoso rabino llamado Hillel. Era un guía espiritualmente sumamente brillante. Gamaliel fue maestro del apóstol Pablo, que se conocía como Saulo en aquel entonces. Eso lo veremos ya en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, donde Pablo lo menciona. Gamaliel recibió un título honorífico. Se le conocía como el Rabán, que significa nuestro maestro. Repito, se le conocía a Gamaliel como el Rabán, que significa nuestro maestro. Se dice la Misna, que es la traducción de la Torah o el Tamuz, la ley oral traducida, no la ley escrita. Se conoce como la Misna, que la usaban mucho los saduceos. Dice el comentarista en la Misna, uno de los comentaristas, dice que cuando muere Gamaliel, dice que murió
cesó la gloria de la Torah, que murió la pureza, que murió la santidad, juntamente con él. O sea, era un hombre muy sobresaliente. Parece que era un hombre consagrado, aunque era un fariseo, pero era bien celoso con la enseñanza de la ley de Moisés. No era saduceo. Los saduceos practicaban lo que es la Mishnah o Mishnah, como se le llama, y no creían en lo que decía el Viejo Testamento, sino solamente lo que decía la Torah o el Pentateuco, la ley de Moisés, con la única diferencia es que ellos tradujeron esta Torah a lo que se conoce la Torah oral, y de ahí salió lo que se conoce la Mishnah, que es el comentario oral de la Torah. Dentro de la Mishnah se escribió esto. Escribió esto acerca de Gamaliel. Era tanto admirado y respetado tanto por los fariseos como por los saduceos. Dice que cuando muere este hombre, murió dice aquí que murió la pureza y murió la santidad con él, que era un hombre bien sumamente estricto. Pablo lo menciona más adelante, lo veremos en el capítulo 22, como Pablo describe. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Dice que era un elogio sumamente impresionante para este maestro judío. Un elogio, ¿verdad? Que muy pocas personas llegaron a ser elogiadas de esa manera. Gamaliel, entonces leemos el versículo 35. Aquí viene el consejo que le da Gamaliel. Leemos el 34 nuevamente para que vean cómo se describe. Se levantó Gamaliel, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Versículo 35. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Al igual que Gamaliel hace este relato de una historia que sucedió en el tiempo antes de él, de los que se habían levantado, un tal llamado Teudas y otro llamado Judas el Galileo. Hay un dato histórico también que escribe Josefo, y se menciona que un cierto Teudas, este fue un revolucionario de Roma o en contra de Roma en el año 44 después de Cristo. Nos dice que las fechas están medias dudosas, porque Gamaliel lo menciona, y esto sucede después, 44 años después de Jesucristo, donde se levantó Teudas en una revolución de 400 hombres contra los romanos, contra Roma, y fue muerto, lo mataron, y dice que la revolución y los 400 hombres se hicieron nada, se dispersaron. Luego menciona también a Judas de Galileo, que también comenzó un movimiento, era un celote, comenzó un movimiento en contra de Roma. Esto sucede cerca del año 6 después de Cristo. Y también los romanos lo castigaron y también esta revolución se desapareció. Tanto Teudas como Judas de Galileo levantaron un grupo y este grupo se deshizo. Teudas era un hombre muy común. Hay muchos Teudas, por eso dice que hay una cierta diferencia en los comentarios que habla aquí Gamaliel y los comentarios o la historia que cuenta Josefo. Flavio Josefo cuenta de que era otro Teudas. Pero el punto aquí es que estos dos hombres se levantaron y en contra de Roma, pero fueron dispersados. Todo lo que ellos levantaron, todo se llegó a la nada, se dispersaron. Ahora el consejo de Gamaliel es que estos hombres que están ahora levantándose, que son los apóstoles en el nombre de Jesús, si es de Dios, leemos entonces el versículo 38. Ahora os digo, después que habla de Teudas y habla de Judas de Galileo, en el versículo 38 dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo
Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es el consejo que le está dando Gamaliel a el concilio o al Sanedrín que se oponía en contra de los apóstoles. Era un hombre influyente. Este fariseo influyente argumenta tenazmente que la enseñanza de los apóstoles puede provenir de Dios. Si es así, él sabía que la enseñanza contradecía la oposición de los saduceos que señalaban que no existe la resurrección. A él le convenía, como fariseo, lo que estaba diciendo, porque son los saduceos los que no creen en la resurrección. Son los saduceos los que están mayormente llenos de ira, llenos de resentimiento. Son no los fariseos. Los fariseos sí están en contra de Jesucristo, pero los que tienen mayormente resentimiento, mayormente los celos, son los saduceos, porque fueron los que mayormente influyeron para darle muerte a Jesucristo, porque eran los que estaban inclinados hacia el gobierno de Roma y eran los pudientes, eran los ricos, eran los que tenían las buenas posiciones y a través de su influencia y de su poder político, que se inclinaban hacia ese poder político, fueron los que influenciaron al pueblo para matar a Cristo. Y ahora quieren hacer lo mismo con los apóstoles. Y ahora el fariseo Gamaliel le aconseja que si no es de Dios, se desvanecerá, pero si es de Dios, déjalos quietos, no sea que estén luchando directamente con Dios. Versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamándoles a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí ahora es la primera vez que los apóstoles son agredidos físicamente. Se estuvieron de acuerdo con Gamaliel, pero aún así azotaron a los apóstoles. Primeramente, Dios libertó a los discípulos de la cárcel a través de el ángel, de una manera sobrenatural. Ya lo leímos en el versículo 19, versículo 20. Ahora Dios, usando ahora un enemigo del cristianismo, que es Gamaliel, porque no era amigo de los cristianos, no era amigo, no aceptó a Jesucristo, no fue seguidor de los apóstoles, no fue parte de la iglesia, pero Dios ahora usa a un enemigo. Luego Dios dejó en medio completamente natural e hizo que un enemigo de los cristianos argumentara a favor de la liberación de los apóstoles. Acuérdense que leímos en el versículo 33 que querían matar a los apóstoles. Pero por el consejo de Gamaliel, los apóstoles fueron liberados nuevamente. Dios los libró de la cárcel y ahora Dios los libra de este concilio que quería ejecutarlos, querían matarles por medio ahora de un enemigo llamado Gamaliel. Hace entonces que Dios sea glorificado. No le da la gloria a Dios Gamaliel, pero los apóstoles le dan la gloria a Dios por causa de que fueron libertados. Dios, ¿verdad?, utiliza a quien quiere. Dios utiliza aún a los enemigos para glorificarse. Él puede llegar a utilizar los pensamientos de los que se oponen al evangelio para guardar y proteger a sus siervos. Dios protegió a sus siervos utilizando a un enemigo. Versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Este versículo muestra la persecución física en contra de los seguidores de Cristo. Va a haber entonces dentro del servicio a Dios, habrá bendición, pero también habrá momentos, ¿verdad?, críticos, momentos de desprecio, momentos de persecución y momentos aún de que seamos agredidos por causa del evangelio de Jesucristo. Más que quejarse o lamentarse, la actitud de los apóstoles fue llenarse de gozo porque habían padecido por causa de Jesucristo. Soportaron los azotes, el desprecio, la humillación, la cárcel
por amor a Jesucristo. Dice la Biblia que se regocijaron de lo que hicieron con ellos por causa de ser tenidos por dignos por causa del nombre de Jesucristo. Soportaron la injusticia por causa del nombre de Jesucristo. Los apóstoles sabían que tenían en la mira objetivos más importantes a la preservación de la salud y la vida. Dios utilizó en más de una ocasión, utilizó el sufrimiento de sus seguidores, de sus discípulos, para traer a las personas a su reino. Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Vamos a leerlo, Mateo 5, 10 al 12. Porque repetimos, son palabras ya predichas o dichas por Cristo que acontecerían en los creyentes. Eso sucedió con Cristo, sucedió con los apóstoles, ha sucedido con los creyentes, está sucediendo con creyentes en diferentes partes del mundo y continuará sucediendo. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Lee como sigue. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso está predicho, está escrito, está establecido. El que le sirve al Señor tendrá momentos de victoria, momentos de gozo, momentos de alegría, pero también vendrá momentos de frustración, momentos de persecución, momentos de agresión. Y para concluir, el versículo 42, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El desafío, la amenaza, la provisión no detuvieron a los apóstoles, no detuvieron a la iglesia, que continuó, dice, todos los días, no solamente en el templo, sino también en privado, continuaron predicando, enseñando las nuevas de que Jesús era el Mesías y que ya el Mesías había llegado. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, y será entonces hasta el próximo video. Bendiciones.